estamos grabando. Vamos a partir leyendo el enunciado. No sé si alguien se quiere ofrecer para leer el enunciado y no hacer la ayudantía yo solo. Es un poco más lúdico. Antonio, ¿no queréis leerlo? Por favor. ¿Yo? Sí, Ya, espérame. vale. Ya. Pregunta 1, ¿ese? Sí, dale. Ya, suponga el siguiente problema de optimización. Maximizar una función de Ya. x1 elevado a 0,25 por x2 elevado a 0,75 sujeto a 2x1 más 4x2 igual a, donde a es mayor a 0 y es un parámetro del problema. A. Encuentre las condiciones de primer orden y el punto crítico a este problema. Ya, espera ahí. Vamos por todas las preguntas. Ya, primero notamos que, gracias, que es una maximización común y corriente que tiene una restricción que tiene que estar a, sujeto a, lo breve es eso, a 2x1 más 4x2. Y eso tiene que ser igual a un cierto parámetro que es A, que es una letra que está dada, ¿cierto? Y que es mayor a 0. Entonces, para el primer punto, nos piden que encontremos las condiciones del primer orden y el punto crítico del problema. Para encontrar la condición del primer orden, primero tenemos que formar un lagrangiano, que incluya esta restricción que nos están planteando. Entonces, como vieron en clase, yo creo, plantean su lagrangiano de x1 elevado a 0,25 por x2 elevado a 0,75 más un lambda y despejan para el lado de A. A menos 2x1 menos 4x2. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Una vez que tienen el lagrangiano, es simple formar la derivada y encontrar las condiciones de primer orden. Entonces, la CPO primero sería respecto a x1 y nos queda 0,25 por x1 elevado a 0,25 menos 1 por x2 elevado a 0,65 más el lambda por menos 2. ¿Cierto? Y como esto se cumple, como la restricción que a mí me proponen, que es la de acá arriba, se cumple con igualdad, yo puedo decir que esto es igual a 0. ¿Cierto? Porque si esto, y yo asumo que no lo han visto todavía, no han visto Lagrange. Ya, pero esto es una forma de resolverlo y es una forma fácil y rápida. Yo les la recomiendo todo el rato. Si quieren plantear las condiciones de primer orden, es de esta manera. Que creo que hasta la prueba del lunes no entra solamente hasta optimización sin restricciones. Sin restricciones, ya vamos a hacer el siguiente entonces. Bueno, este es lo que hago como propuesta, ¿ya? Pero ustedes lo harán después en su casa. Ya, preguntados. Tenemos una función que es i igual a 0,5 por el natural de x1, ya, x1 más 0,5 por el logaritmo natural de x2, y nosotros sabemos que, iniciación por enunciado, que x1 depende a su vez de la variable t, que es Euler elevado a 0,2 por esa variable t, y a su vez x2 es Euler elevado a 0,4 por t. Eso es todo lo que nos han en el enunciado, ¿cierto? Entonces la letra A me piden que use la regla de la cadena para encontrar una expresión para la derivada de i con respecto a t. O sea, al final lo que me están pidiendo la letra A es
encuentra una expresión que yo pueda, en la que yo pueda derivar eso y obtener la derivada respecto a t. Entonces yo sé que la derivada respecto a t es esto, ¿cierto? Y yo sé que a su vez la función y depende de x1 y depende de x2. Por ende, y a su vez x1 depende de t. Entonces al final lo que me piden es, ok, dentro de la función y, el parámetro x1 depende de t y el parámetro x2 depende de t. Entonces, derivo y respecto a x1 por la derivada de x1 respecto a t más la derivada de y respecto a x2 por la derivada de x2 respecto a t. Eso es pura notación. ¿Alguien tiene dudas con eso? ¿No? Ya, perfecto. Una vez que obtengo esto, tengo que ir parte por parte resolviendo la derivada. Entonces, yo siempre les recomiendo ir como de atrás hacia adelante. Como siempre resolver, por ejemplo, la derivada de x1 respecto a t. En este caso, vendría siendo la derivada de esta cosa de acá. Y nosotros sabemos que la derivada de Euler es Euler por 0,2 por t, y por regla de la cadena tengo que derivar lo que está en el argumento de Euler, que es 0,2. ¿Cierto? Y si yo derivo la derivada de y respecto a x1, ¿qué obtenemos? 0,5 por 1 partido en x1, que es la derivada de logaritmo natural. ¿Cierto? Entonces, para obtener, vamos en el término a. Para obtener el término a, solo tengo que multiplicar los términos. Entonces, 0,5 por 1 partido en x1 por Euler elevado a 0,2 por t por 0,2. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta ahora hemos hecho derivadas simples y multiplicaciones. Y podemos al toque empezar a simplificar un poco el término, para que quede un poquito más decente y no quede tan feo. De esta manera. Ups. Nosotros sabemos que x1 vale 0,2, Euler elevado a 0,2 por t. Entonces, esto es lo mismo que si dijera 1 partido en Euler elevado a 0,2 por t por Euler elevado a 0,2 por t por 0,2. Y puedo simplificar esos términos y el punto A me da 0,5 por 0,2. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, prenda el micrófono, ni un problema, porque no pesco mucho el chat. Así que daré nada más con micrófono prendido y ya. Y una vez que tenemos lista esa parte, que es la parte A del problema, tenemos que ir a la parte B. Porque al final me están pidiendo la derivada de toda la expresión. Entonces, es básicamente hacer lo mismo. Derivada de x1 respecto, o sea, perdón, de x2 respecto a t, que vendría siendo Euler elevado a 0,4 por t por 0,4, y después la derivada de y respecto a x2, que vendría siendo 0,5 por 1 partido en x2.
Entonces la parte B de la expresión, ¿qué nos queda? 0,5 por 1 partido en x2 por Euler elevado a 0,4 por t por 0,4. Entonces, lo mismo que antes, puedo darme cuenta que el x2 es lo mismo que Euler elevado a 0,4 por t, que es este. Entonces al final puedo simplificar este con este, y me va a quedar 0,5 por 0,4. Entonces al final la expresión de I de t me va a quedar como la suma de A y B, ¿cierto? Por ende me va a quedar 0,5 por 0,2 más 0,5 por 0,4. Y ahora pueden factorizar. Al final es 1/2 por, en matemática, por 6/10. ¿Sí? Y esto igual a 0,3. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de eso? Creo que me adelanto un poco en el ejercicio, pero... Pero al final esta es la expresión. ¿Queda claro o alguien tiene alguna pregunta? Todo claro. Perfecto. Bueno, y una vez que a mí siempre me pasaba en las pruebas de aplicaciones que yo hacía todo esto a la primera, y muchas veces en las pruebas la A suele ser como escriba la expresión, la B es como derive la expresión, y en la C es como encuentra el punto. Entonces con esto ya tenéis la A, la B y la C hecha. ¿Cachai? No sé, a mí me pasaba eso, no sé si a ustedes por ahí les pasó lo mismo. Ya, le damos la parte B de la pregunta. Encuentra una función y g de t que se obtiene al sustituir x1 y x2 como funciones de t. Entonces están pidiendo una función que al final dependa de t. Vale, que estamos descargándose. Y yo sé que mi función y depende de los parámetros x1 y x2. Entonces si yo reescribo esto, y es igual al 0,5 por logaritmo natural de x1, que a su vez depende de t, ¿cierto? Más 0,5 por el logaritmo natural de x2, que a su vez depende de t. ¿Sí? Es solamente un término como de, o sea, como de reemplazar. Entonces al final me están pidiendo una función que dependa de los t. En este caso sigue dependiendo de los x1 y los x2. Y a su vez esos dependen de t, pero me están pidiendo que solo la función dependa de t, que ya no dependa de los x1 y ni de los x2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar los términos x1t y x2t. Entonces me queda 0,5 por el logaritmo natural. ¿Cuánto vale x1? X1 vale Euler elevado a 0,2 por t más 0,5 por el logaritmo natural de Euler elevado a 0,4 por t. Y por propiedades de los logaritmos y de Euler, podemos decir esto, 0,5 por 0,2 por t más 0,5 por 0,4 por t. Y esto al final es
1/2 por 2/10 t más 1/2 por 4/10 por t. O sea, la expresión y me va a quedar 0,1 por t más 0,2 por t. Y eso vendría siendo la expresión que ustedes le piden, porque al final te queda como un g de t. ¿Alguna duda con la parte B? Es netamente reemplazar los términos para que te quede dependiendo de t. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. En la C te dicen, obtenga la derivada de y con respecto a t usando la función g que creamos antes. Y eso. Entonces, básicamente lo que me están pidiendo es, derive la función que acaba de crear, que es derivar g de t respecto a t. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Simplemente agarrar la función y derivarla. 0,1 más 0,2. Es una derivada simple. 0,3. Y ahí está la derivada con respecto a la función. ¿Alguna pregunta de esto? Todo bien. Todo Perfecto. bien. Ya, vamos con la pregunta número 3. La función de utilidad de un agente al consumir una cantidad m de manzanas y una cantidad p de peras está dada por ya, utilidad de manzanas, peras es igual al logaritmo natural de las manzanas más logaritmo natural de las peras. ¿Sí? Esto es puro enunciado. Ya, ¿cuál es el dominio de la utilidad? Ya, esto es como ya matemática de colegio, no sé si se acuerdan. El dominio era los valores que puede tomar las X, ¿cierto? Entonces, ¿qué valores pueden tomar M y P? Y esto ya es intuición y conocimiento. Yo no puedo tener negativas manzanas. Yo no puedo tener menos una manzana. Como que no existe eso en el mundo. Y tampoco puedo tener menos una pera. Siempre va a tener o cero, porque no tenéis pera, o tenéis una, dos, tres o infinitas peras. Entonces, al final, recorrido esto, son los reales positivos. ¿Alguna duda con eso? Es como súper intuitivo y es súper rápido de responder. Luego me preguntan cuál es el recorrido de la utilidad. Ya, ahora uno tendería a pensar que uno siempre quiere utilidad positiva, ¿cierto? Pero va a llegar un punto, y esto tienen que acordarse de intro a la micro, en el que yo no quiero consumir más peras ni manzanas porque estoy en un punto en que mi utilidad está a tope, ya no me da más utilidad comer más manzanas, más peras. Lo contrario, me genera
ya estoy tan saciado que me genera disgusto comer más manzanas o más peras, ¿cachai? Entonces al final, ¿qué valores puede tomar la utilidad? Valores reales nomás. Y ahora tienen que acordarse por la saciedad. Hasta cierto punto yo quiero comer y después quiero parar de comer. Dense otro ejemplo, como más burdo, no sé, con el McDonald's. Ustedes no quieren, ustedes feliz comen un McDonald's siempre, pero si comen McDonald's todos los días, probablemente se aburran. O sea, así con cualquier comida. No siempre van a querer comer lo mismo. Al final, por sociedad, aplica acá. Yo no quiero seguir consumiendo más de lo que mi utilidad me reporte. ¿Alguna duda como con la parte un poco más aplicada de la materia y no tan matemática? Pero que no, porque esto ya es como un micro, intro a la micro. C. Bosqueja a mano alzada las gráficas de la función de utilidad y las curvas de nivel. Ya. Primero vamos a ver la función de utilidad. Ya. La función de utilidad, notamos primero que todo que tiene dos variables dentro de ella. Tiene m y p. Pero que estas constituyen parte del eje X al final, porque son tus variables de decisión. Y estas te van a dar un valor y pongamos. Ahora, si queremos extrapolar todo esto en un gráfico, ¿cómo lo tomamos? Podemos decir utilidad de x, y es igual a logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Y esta función la podemos llamar una función z. Es como con lo que antes sería como f de x igual a y. Listo, es lo mismo. Entonces, para hacer la función de utilidad en un gráfico, y para no complicarnos tanto, basta con hacer un gráfico de 3 ejes. ¿Sí? Como una cosa así. ¿Ya? Este va a ser el valor de x. Wait, que lo tengo graficado. Este es el valor de las manzanas. Este es el valor de las peras. Y este es el valor de la utilidad. Como lo que obtengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que veníamos hablando nosotros? Que dado cierto punto, yo quiero parar de consumir peras y manzanas porque yo no me voy a saciar. Entonces, basta con que ustedes saquen las derivadas las primeras derivadas igualen a 0. Por ejemplo, derivada de la función de utilidad respecto a las manzanas. ¿Y qué obtengo? Que es 1 partido en m, ¿cierto? Y esto es mayor a 0. Y yo la derivo otra vez esta cuestión, que me va a quedar. Me va a quedar menos 1 partido en m cuadrado, o sea, menor a 0, ¿cierto? Entonces, nosotros notamos que la función va a ser cóncava, ¿no? Claro, cóncava. ¿Qué es lo que la intuición que ya teníamos, ¿cierto? Porque dado cierto punto, ya va a consumir, 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 y después va a dejar de reportar utilidad, es decir, consumiendo más de esas peras y manzanas. Y lo mismo pasa con las peras, que al final, como que no me va a seguir reportando más utilidad. Entonces, al final, como el gráfico de mano alzada vendría siendo toda esta cuestión. Como que se crea una especie de manto, es como una curva 3D, imagínenselo así. Ya, pero filo, es como esa la intuición. Es como para simplificarlo un poco, para que lo vean un poco más fácil. Es la curva así, punto. Acá están las manzanas, acá están las peras y acá está la utilidad.
¿Se entiende el gráfico? Quedó medio feito, pero abajo está como más explícito. Y siempre cuando quieran hacer y cuando les pidan estos gráficos, tienen que fijarse en la primera derivada y en la segunda derivada. Porque la primera le entrega la utilidad marginal, ¿ok? Esto les va a mostrar cuánto valoran si aumentan en una unidad su consumo, ponte de manzana en este caso. Y la segunda derivada les va a mostrar cómo se comporta la función. Y yo siempre hacía esto. Y esto es un tip. Si la segunda derivada te da negativa, la función es así, está triste. Y por lo tanto es cóncava. Si la segunda derivada es positiva, está feliz. Entonces es convexo. Ya, pasemos a la segunda parte de esa pregunta, que nos piden que grafiquemos la curva de nivel. La curva de nivel lo que nos hace es que nos relaciona, como en términos ya más económicos, nos relaciona los insumos que yo tengo. En este caso, tengo manzanas y tengo peras. No toma en cuenta la utilidad. Entonces, en este caso, notamos que tanto manzanas como peras se comportan de manera logarítmica. Y nosotros, por cálculo 2, tenemos que saber que el gráfico del logaritmo es así, ¿cierto? Y basta con decir que, por ejemplo, si yo quiero consumir 2 peras y acá tengo una manzana, si yo quiero aumentar mi consumo de manzanas a 2, debo disminuir mi consumo de peras a 1, porque así es la curva. Y esta es... ¿Se entiende la curva de nivel? Sí, sí se entiende. Perfecto. Para efectos de este curso, lo más importante es que sepan cómo son cada curva. La de logaritmo natural, la de la raíz, las de mínimo, las de sustitutos perfectos. Y no se les pide que sepan más allá de la derivación, de los tramos. Eso lo van a ver más adelante. Pero solo necesitan saber que si el logaritmo natural y si el la curva de nivel se comporta así, como el gráfico de acá. Eso. Ya. Ya, observando el gráfico, en la de qué propiedades interesantes posee esta función de utilidad respecto a su tipo de crecimiento. ¿Alguien quiere responder la pregunta? Como que igual ya lo hemos hablado bastante. Si querían tenerlo como ultra claro, así que va a cancelar alguien que quiera responder. No. Ya, al final, la interpretación económica de esto es que yo voy a consumir hasta cierto punto en el que yo me voy a aburrir del consumo, ya no me reporta más utilidad. Entonces, dado cierto punto, por ejemplo, y pueden mirar el gráfico, yo voy a querer consumir, no sé, 10 manzanas. Pero las 10 manzanas, para consumir 10 manzanas, me tengo que consumir 0, no sé, 8 peras. ¿Cachai? Entonces al final prefiero consumir 2 manzanas y comer una pera. Eh, porque la utilidad es decreciente a medida que yo aumento el insumo. Como que me empiezo a aburrir, porque llega a un cierto punto en que se estanca. Entonces yo puedo aumentar mi consumo en todos los insumos, en manzana y pera, y no me va a generar más utilidad, no me reporta más, porque no me interesa consumir más. ¿Sí? Y ya un poco más como matemático, ¿qué podemos decir? Que las utilidades son crecientes, o
sea, utilidades marginales, perdón, de a tasas decrecientes. Tomás, ¿qué queréis que repita? ¿Lo que va a decir? ¿O qué? Bueno, y esto lo vimos con la... Ya, voy a repetir lo último. ¿Cuál es como algo que podríamos hablar del gráfico, alguna propiedad? Es que si bien yo puedo aumentar mi consumo al aumento, en ambos bienes, va a llegar un punto en el que mi utilidad se va a estancar y yo no me va a reportar mayor utilidad el hecho de aumentar mi consumo. Entonces, dejo de consumir, porque ya no voy a querer más, estoy saciado, no tengo más ganas de consumir ningún otro bien. Y esto ya llevándolo un poco al término matemático, es que tú tienes una utilidad marginal que es creciente, porque por cada insumo tú vas aumentando tu utilidad hasta cierto punto. O sea, se dice que es utilidad marginal creciente con tasa decreciente, porque después se estanca tu consumo y tú quieres parar de comer porque ya no te genera mayor utilidad. Espero que se haya entendido mejor. Y esto lo podemos ver como que la primera derivada por ejemplo, la manzana, de la utilidad respecto a las manzanas, es positiva, pero la segunda derivada es negativa, que fue lo que vimos acá arriba. Ya, eso es como por la D. La E muestra analíticamente sus afirmaciones realizadas en el punto anterior D. Bueno, es básicamente lo que ya vimos. Analíticamente, ¿qué sería? Esto. Que la primera derivada, bueno, respecto a la utilidad es positiva, pero la segunda es negativa. Y lo mismo pasa con las peras, que si yo derivo las peras, me va a dar mayor a 0, porque ambos tienen la misma función de utilidad asociada. Perdón, peras. Es menor a 0. Por lo que vimos acá arriba, ¿cierto? Porque son logaritmos naturales. Y como el gráfico también lo muestra, si aumento mucho mi consumo, voy a dejar de generar utilidad. Ya, vamos con la F. Esta gente tiene una renta de 20 pesos que debe decir cómo gastar entre peras y manzanas. O sea, me dicen que tiene una restricción presupuestaria de 20. El precio de la pera es 2 y de la manzana es 1. O sea, la pera vale 2 y la manzana vale 1. Escriba la función GMP que representa el gasto total de la gente como función de la cantidad consumida en cada día. Entonces me dicen que GMP representa el gasto total de la gente. Entonces GMP tiene que ser una función de presupuesto, ¿cierto? Esto es como lo que ven en intro a la macro. La restricción presupuestaria, ¿se acuerdan? Es eso. Entonces GMP, que es el presupuesto de la gente, ¿a qué va a ser? A 2 veces por la cantidad de peras que consuma. Perdón, acá lo voy a cambiar para que no se confundan después cuando en el video. Precio de peras, precio de las manzanas. Más la cantidad de manzanas que compra. Y el precio que tiene la manzana es 1. Entonces esto es como por 1. ¿Queda claro la restricción de presupuesto?
Y esto lo pueden igualar a 20 si quieren, pero no es lo que les piden. Les piden crear una función que dependa de eso. Perfecto. Sí, ojalá. Ya vamos con la G. Dibuje la curva de nivel 20 de la función g de mp o g de xy. Entonces me piden que yo dibuje la curva de nivel. Ya. Acá tenemos dos formas de hacerlo. Podemos primero decir 20 igual a 2p más m. Y podemos despejar la p y la m, porque nosotros vimos que las curvas de nivel es la relación entre los bienes o los insumos. Entonces puedo dejar que un bien dependa del otro para obtener así la curva. Entonces, yo puedo decir m es igual a 20 menos 2p. Y una vez que obtengo eso, ya es simple graficar la curva de nivel. Primero, porque no es una curva que va a ser mega rara, porque ya va a ser lineal, porque ningún coeficiente está elevado al cuadrado, y ninguno tiene logaritmo natural. Entonces va a ser algo muy, muy lineal, muy simétrico. Entonces se pueden dar casos. Yo acá siempre me da caso, siempre da como P, M, y ponía como ya, P igual a 0, M igual a 0. Entonces si P vale 0, M vale 20. Si M vale 0, P vale 10. Y ahí, o sea, ahí encuentran los cortes con los ejes, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá las manzanas, y acá las peras. Ya, entonces si las manzanas valen 0, voy a tener 20 peras. Y si las peras valen 0, perdón, me equivoqué. Son 10. Sorry. Si tengo 0 peras, perdón, 0 manzanas, compro 10 peras, y si tengo 0 peras, compro 20 manzanas. Entonces, me va a quedar una curva de nivel así. ¿Alguna duda con eso? Es solo darse valores y reemplazar con ceros. Esto es como lo clave del problema. Cómo hacer esa tablita. Ahora, si las funciones fueron logaritmo natural, tienen que evaluar en qué tramos el logaritmo natural existe o no existe, o si fuera un x cuadrado, en qué tramos el x cuadrado existiría y qué no existiría. Pero es netamente eso, y dudo que en este curso les pongan algo como curvas de nivel con funciones logarítmicas o funciones cuadráticas. Debería ser todo lineal. Pero si lo hacen, ya saben que es evaluando puntos y dándose valores. Ya. Vamos con la H, es la última que nos queda. Ya la H, usando las curvas de nivel, utilidad de m, p, y la curva de nivel g, m y g, m, p, que fue la que sacamos arriba, representa en el plano la cantidad consumida de cada bien que maximice la utilidad de la gente. Ya, entonces nosotros sabemos que tenemos que maximizar logaritmo natural de m más logaritmo natural de p, sujeto a, pero esto no les entra porque esto tiene una restricción, y creo que me dijeron que no les entraba restricciones. Pero si quieren igual lo podemos hacer, no tengo drama. Ustedes me dicen, como quieran. Hagámoslo igual por si acaso. Sí, nos va a servir igual para después, así que... Ya, perfecto. Y le dicen que esto está sujeto a su curva de restricción presupuestaria, que vendría siendo 20
igual a 2p más m, ¿cierto? Porque está pidiendo que maximice la utilidad acorde a esto, al presupuesto que la persona tiene. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Formar un lagrangiano, que yo sé que no les entra o en verdad no lo han visto todavía, o simplemente lo que pueden hacer es lo siguiente. Vimos antes que podíamos despejar y que nos da m igual a 20 menos 2p, ¿cierto? Entonces esto nosotros lo podemos reemplazar en la función directamente. Logaritmo natural de 20 menos 2p, que es lo que vale m, más el logaritmo natural de p. ¿Y cuánto vale p? Filo. Eso, p. ¿Ya? Entonces ahora me quedó una función más grande, pero que esta función solo depende de p. Entonces es más fácil maximizarla. Entonces si yo ahora derivo la función de utilidad, si yo derivo la función de utilidad respecto a p, ¿qué obtengo? 1 partido en 20 menos 2p más 1 partido en p. Y eso lo tengo que igualar a 0, ¿cierto? Entonces basta con que yo pase los términos de un lado para otro, ¿verdad? Este lo puedo pasar para allá, este para acá, y hacer como todo ese jueguito, y pueden llegar a que p igual a 20 menos 2p. ¿O no? Hola, una consulta. Dime. La derivada del primero no debería ser 1 dividido en 20 menos 2p por menos 2. Buena. Bien, bien. Acabo de ¿Sí? cachar. Sí, está bien. Ah, ya. Hagazo amigo. Eso. Entonces te va a quedar menos 2p igual a 20 menos 2p. ¿Sí? P para allá, P para acá. Pero ahorita hay algo. No, no, no. Haga algo mal. Espérate. Que esto nos debería dar P igual 5. No sé por qué se me están restando los términos. Porque acá te queda menos P y acá te queda positivo. Porque menos P por P te queda 2P. O sea, perdón. Menos P, que es el término que te va a quedar acá abajo, cuando lo pasas para allá. Después si lo pasas multiplicando, menos P por menos 2 te va a dar 2P. Y esto te da 4P igual a 20. Entonces P nos da igual a 5. Y no ocupamos ningún lagrangiano ni ninguna restricción media rara. Entonces basta con que yo reemplace en la M para darme cuenta que es 20 menos 10 y el precio de M debería, o sea, perdón, la cantidad que consumo de manzanas son 10. Y esto sí les pueden preguntar en la prueba, porque no es con restricciones, sino que solamente reemplazando. Entonces ahora si ustedes les piden como, no sé, reemplazar gráficamente toda la situación, pueden decir que, ok, la utilidad de la persona, que es m, p, va a ser logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 10. Por propiedad del logaritmo, esto lo pueden pasar multiplicando, porque si el suma de logaritmos es multiplicación dentro del logaritmo, les queda logaritmo natural de 50. Que esa vendría siendo la utilidad de la gente.
Y si quieren representar esto como ya en la curva, que es un poco más denso y casi no siempre lo preguntan, basta con que hagan una curva de utilidad, que tomen la curva de nivel que hicimos antes, que es esta, y acá le pongan la curva de utilidad de la gente, que vendría siendo, ponte acá, en el que acá consume manzanas, o consume las peras, consume 5 peras, 10 manzanas. Eso vendría siendo como gráficamente lo que significa. El resto ya yo creo que es darse más vueltas lo mismo y ya con eso están perfectos para la prueba. Eso, no sé si tienen alguna duda. En el caso de la I, en el fondo se reemplazaría nomás, en vez de 2 el precio de la pera, Claro, en 4, ¿cierto? Y se claro. resuelve de la misma forma. Y se resuelve de la misma manera. Cambia un poco tu gráfico, pero es técnicamente lo mismo. Es reemplazar 2 Sí. con 4 y por eso prefiero no hacerlo, porque me harías más con números y te Ujú. da la intuición de para dónde va. Perfecto. Gracias. Ok. Ya. Fue quedó grabado, así que No, no ni sé muchas si... gracias. No, de nada. Cualquier duda de la ayudantía, yo feliz de responder. Mi mail está en el enunciado, o si no acá también lo tienen por ahí anotado. Y nada, eso. Muchas gracias. Que estén bien, cuídense. Cuídense.